Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y nos reunimos otra vez a través de este medio para compartir la palabra del Señor y para prepararnos, digamos, para el arrebatamiento, para prepararnos para el rapto. Ya no queda ninguna otra cosa. Esta tierra, como vamos a hacer un breve comentario en la primera parte de este vídeo, la tierra ya es un lugar invivible, ya no se puede vivir sobre la faz de la tierra y sobre todo con lo que se está anunciando, digamos, de lo que vamos a compartir en unos momentos. Entonces voy a leer la escritura para hablar sobre ella un poco conforme a como Dios nos guíe, ¿cierto? Porque sin su guianza, la verdad que nada podríamos decir. Leo en el nombre del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es verdad eso, que necesitamos estar en todo momento en oración. Podemos cantar demasiado quizás, podemos hacer muchas cosas demasiado, pero jamás, como dijo el profeta, estaremos orando demasiado. Diciendo, había en una ciudad un juez. Esta parábola que va a referir el Señor es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esos son estos días, porque los jueces están todos usted sabe, desmayando, digamos, dejando sus funciones por temor a represalias de delincuentes, ¿cierto? O de bandas de narcotraficantes, y eso, o algunos, muchos están vendidos, ¿cierto? Jueces injustos, jueces timoratos, como dijo alguien. Bueno, pero dice el Señor, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, hacía lo que él quería. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, el juez no la atendió, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, porque viene cada día a molestarme, porque ya me es gravosa, me es molesta. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora eso seguramente lo pensó en su corazón, porque ya sabemos que nuestros pensamientos en el cielo hablan más fuerte que nuestras palabras en la tierra. Y como el Señor sabe todas las cosas, nos está refiriendo a esta parábola. Entonces, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que Dios nos ayude para clamar día y noche. Dice que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? ¿Por qué? Porque el Señor, Dios es el único juez, pero es un juez justo, que Él oye el clamor de los que le buscan. Entonces dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Leo el versículo 8 del capítulo 18 una vez más. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora el Hijo del Hombre ha venido, Lucas 17:30, sino que los días de la manifestación del Hijo del Hombre, ¿ya? Y el Hijo del Hombre ha sido revelado, ha sido manifestado. Esa fue la última promesa que Dios le hizo a Abraham, y noten, y a su simiente, porque nosotros somos la simiente real de Abraham sobre la tierra.
la cual heredamos todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su simiente, por cierto. Entonces, la última señal que vio Abraham antes de la quema de Sodoma y de Gomorra y de las otras 3 ciudades que estaban en la llanura, fueron la señal del Hijo del Hombre, el discernimiento. Cuando el Señor, que era Elohim en carne humana, con 2 ángeles, lo hemos dicho en vídeos anteriores, con Miguel y Gabriel, ¿cierto? Porque ese es el orden de la venida del Señor, ¿ya? El mismo Señor desciende en el tiempo del fin con voz de aclamación, con voz de arcángel, ¿ya? Y con trompeta de Dios. Y ya sabemos que el hermano Branham, el profeta de Dios, él dijo, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. Ya cuando él se apareció a María, ¿cierto? Y le dijo, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y entonces, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, lo digo de esa manera. Entonces, y ella se extrañó de qué clase de saludo era ese. Pero ella era muy favorecida y el ángel Gabriel le explicó que ella iba a concebir del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo iba a ser sombra sobre ella. Disculpen, y el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Y todo eso se cumplió, ya así Gabriel se apareció a María para cumplir la palabra que estaba escrita en Isaías capítulo 7, verso 14. Entonces, bueno, Gabriel anunció la primera venida, anunció el nacimiento, ¿cierto?, de la primera venida del Señor. Pero el profeta de Dios dijo, así también Gabriel anuncia la segunda venida del Señor. Observen bien, anuncia la segunda venida del Señor y también dijo el profeta, no lo digo yo, dijo el hermano William Branham, que Gabriel tocará la trompeta. Y eso se refiere, hasta donde entiendo, que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice que el mismo Señor descenderá del cielo, ¿cierto? Con voz de aclamación. Y eso se cumplió, ¿cierto?, en el ministerio del hermano William Branham. La aclamación, un mensaje saliendo para llamar a los elegidos, a los predestinados, a los escogidos. Y luego de la voz de aclamación que vendría un mensaje más poderoso todavía, la voz del arcángel. Y la voz del arcángel la queremos ver en la segunda parte de este vídeo. La voz del arcángel es la iglesia de Cristo en perfección, ¿cierto? En perfección, ya que ella es llamada a formar la piedra de corona. Y entonces esta super iglesia, esta super raza, la voz de Cristo, en lo que entendemos como la voz de arcángel, la voz de la resurrección, levanta a todos los que duermen, al grupo de Pablo, de Ireneo, de Martín, de Colombo, Lutero, Wesley, hasta de William Branham, los levanta de las tumbas, ¿cierto? Y entonces viene la primera resurrección. Entonces la voz del arcángel es una voz de resurrección. ¿Por qué una voz? Porque Cristo resucitó a Lázaro. Y en esa ocasión Cristo tuvo que mencionar el nombre de Lázaro. Dijo, Lázaro, ven fuera. Pero ahora Cristo, a través de su iglesia en posición y estado perfecto, en su iglesia, Él llama a los que duermen a través de lo que entendemos como la voz del arcángel. Y la trompeta de Dios, ¿cierto?, es el llamado a subir a la cena de las bodas del Cordero y a encontrar primero a Jesús en las nubes, ya, para encontrar al Señor en el aire. Subir a las nubes, ¿cierto?, nubes de gloria, para encontrar al Señor Jesús en el aire. Entonces, repito, la venida del Señor ocurre en 3 cosas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y las 3 cosas las hace Jesús. Entonces, la primera, la voz de aclamación, la hizo Jesús, pero estaba velado en un profeta. Dios en morfe, Dios velado en un profeta, como Dios estaba velado en Moisés, como Dios estaba en los profetas antiguos testamentarios, ¿ya?
Pero ahora la segunda fase de la venida del Señor, que es mayor luz, porque está más cerca la venida del Señor, más cerca de irnos. La voz del arcángel, la resurrección, esa voz estará en la novia y es la resurrección de los que duermen. Y Jesús en la novia, en su esposa, hace la voz del arcángel. Y la tercera parte, que es más luz todavía, es cuando Gabriel suene la trompeta, pero el mismo Señor hace la voz del arcángel, ¿ya? Porque es la trompeta de Dios. Y eso es la trompeta de Dios, ¿cierto? Se tocará la trompeta y estos cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción, es decir, recibiremos un cuerpo nuevo, glorificado, en el cual iremos a encontrar a Jesús en las nubes, en el cual estaremos en la cena de las bodas por 3 años y medio en el cielo y en el cual regresaremos a vivir por 1000 años sobre la tierra en el reinado milenial de Cristo, donde reinaremos con Él, ¿verdad que sí? Y entonces eso es, y estamos hablando que la última señal en Génesis capítulo 18, que Dios en carne humana, ya, porque Dios descendió con Gabriel y Miguel en carne humana, en cuerpos humanos, estuvieron comiendo carne de becerro, estuvieron comiendo pan al rescoldo con mantequilla y tomando leche, ¿cierto? Y ahí el Señor le revela a Abraham, bueno, le confirma la venida del Hijo, que son cosas que ya sabemos, ¿cierto? Que ya han sido reveladas. Le revela a Abraham que Sara iba a tener el Hijo, pero también, ¿cierto? Hace unos poquitos días antes le había cambiado sus nombres y ahora le está confirmando la venida del Hijo y para que venga el Hijo les cambia sus cuerpos de ancianos a jóvenes, mostrando lo que Dios va a hacer en estos días con nosotros antes de irnos a la cena de las bodas del Cordero. Eso es. Entonces, ¿cuál fue la última señal del Hijo del Hombre? Fue el discernimiento, porque cuando el Señor allá en los días de Abraham en Génesis 18 estaba con su espalda a la tienda, le pregunta, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham le dice, detrás tuyo, Señor, en la tienda. Y él le dijo, de cierto, en el tiempo de la vida vendré a ti y Sara tendrá el hijo. Y Sara en la tienda que estaba escuchando, 90 años tenía la ancianita. Ella se ríe y dice, 90 años, recuerden, ¿tendré deleite con mi Señor siendo yo una mujer ya vieja? Entonces se rió, pero se rió en sí misma, en su corazón. Pero el Señor la discierne y dice, ¿por qué se ha reído Sara? Entonces, ¿qué es eso? El discernimiento de los corazones. Discernió el corazón de Sara, mostrando con eso que eso era la señal del Hijo del Hombre, que vería la simiente real de Abraham en el último día antes de la quema de Sodoma, de este mundo que fue representado por Sodoma y Gomorra. Entonces, y nosotros sabemos lo que viene. Pero para terminar esto, para fijarlo, entonces, aquí el Señor está preguntando, nos está enseñando sobre orar siempre y no desmayar, y nos está presentando esta parábola del juez injusto, un hombre como los jueces de hoy día, que no temen a Dios ni temen a hombre. Eso es exactamente un cuadro de hoy, ya jueces sin temor de Dios, sin temor de los hombres, ¿ya? Entonces, que juzgan lo que ellos quieren, lo que les place, lo que les parece bien. Pero él dijo, le voy a hacer justicia a esta viuda para que no me agote la paciencia, ¿ya? Y entonces el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, que le va a hacer justicia a esa mujer, ¿por qué? Para que no le agote la paciencia, para que no lo perturbe, ¿ya? Entonces dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Nos está enseñando que debemos orar y clamar porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos surcando aguas peligrosas, aguas turbulentas. Ahora, esa es la primera parte de este vídeo que quiero compartir con ustedes. Estamos viviendo en los últimos días. Este es el tiempo del fin. Después de esto todo se acaba. Estamos viviendo los días
en los días semejantes a los días de Noé, donde hubo un juicio, el diluvio vino y el agua se los llevó a todos, y ellos no supieron, se casaban, se daban en casamiento, edificaban, plantaban, hacían todo eso, ¿ve? Hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así serán los días, dijo el Señor, de la manifestación del Hijo del Hombre. Y dijo, será como los días de Lot. También plantaban, edificaban, etcétera, etcétera, ya hasta que vino el juicio, vino la quemazón. Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Y el Señor dijo, así serán los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre, amados hermanos y hermanas, ya ha sido revelado. Era Elohim, Dios, detrás de una piel humana, en carne humana, trayéndonos un mensaje de 7 truenos. Y ese mensaje de 7 truenos es el mensaje que forma la piedra de corona. Ahora, por supuesto que la piedra de corona es Cristo. Él es la principal piedra del ángulo, es la piedra de fundación y es la piedra de corona. Pero Dios, el mensaje del tiempo al fin, nos está llamando. Dios nos está llamando para formar la piedra de corona. Entonces eso es algo muy extraordinario. Entonces, en esta primera porción, por unos breves minutos, yo quiero hablar sobre la condición de este mundo y después hablar un poquito sobre la piedra de corona con la ayuda del Señor. Entonces, lo primero, ya todos ustedes saben que Rusia ha dicho, o sea, la OTAN ha dicho, bueno, vamos a tener que meter nuestro efectivo también en Ucrania, porque Rusia está ganando la guerra, y si Rusia gana la guerra, todo el apoyo de Occidente y de Estados Unidos se verá en nada, ¿ya? Es decir, en otras palabras, estamos derrotados y no podemos perder esta guerra, porque no es solamente, puedo estar equivocado yo, pero no es solamente la guerra de Rusia con Ucrania, sino que Rusia está enfrentando a Occidente, está enfrentando a la OTAN, pero en guerra convencional. Pero en la guerra convencional Rusia está ganando. Entonces ahora la OTAN, ¿cierto? Dice que va a ser, y se están preparando, creo que 90.000 efectivos se están preparando para un escenario, el peor de los escenarios es que una guerra con Rusia. Pero Rusia ya ha amenazado, que dice que si se meten soldados o efectivos de la OTAN en Ucrania, eso significa la tercera guerra mundial, pero con misiles nucleares y la destrucción del planeta, la destrucción del mundo. Ya se está diciendo eso, se está hablando de que esto va a escalar, ¿cierto?, a una guerra nuclear. Y eso es aniquilación total, porque las bombas de hoy día son 20, 30 veces, quién sabe, más poderosas que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces el mundo está completamente desquiciado, ¿ya? Tenemos la guerra entonces de Rusia a Ucrania. Rusia masacró a Ucrania, ¿ya? Ahora Finlandia se mete a la OTAN, también Suecia, no sé cuántos socios hay de la OTAN, ¿ya? Y está Europa en este minuto en una preparación armamentística. Está incrementando sus arsenales convencionales y de todo, porque ya ven que se viene este enfrentamiento, esta guerra con Rusia. Pero lo que no han pensado es que ya Putin dijo que va a ser una guerra nuclear, si eso fuera así. Por otro lado tenemos que China, ¿cierto? China tiene problemas con Estados Unidos por Taiwán, ¿ya? Porque ellos consideran que Taiwán es parte de la unidad de China. Y Estados Unidos ha desconocido eso con sus hechos. Ha desconocido, digamos, la unidad de China y entonces ha visitado a Taiwán, ya porque necesita los chips que hacen en Taiwán y los chips que usan en Japón. Entonces, como Taiwán los tiene, Estados Unidos, digamos, se ha alineado con ellos. Y entonces eso también genera un conflicto.
China se está preparando para la Tercera Guerra Mundial. No lo dicen, pero se está preparando. Rusia está preparándose para la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte se está preparando para enfrentar a Corea del Sur. Pero Corea del Sur es apoyada por la US, por Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes, por otro lado tenemos a Israel enfrentando no al mundo palestino, sino al mundo musulmán. Porque no es solamente el problema palestino, el problema de Hamas o el problema de Hezbollah en el Líbano, ¿ya? Sino que Yemen le ha declarado la guerra a Israel. Yemen le ha declarado la guerra a Israel. Y Yemen es apoyado por Irán. Irán es una de las potencias, ¿cierto? Ellos están buscando por la bomba nuclear. Seguramente la tienen, no lo sé, pero están aceleradamente en sus pasos detrás de la bomba nuclear. Entonces Irán se ha metido en problema, entiendo, con India, si es que no estoy equivocado, y India es un país que tiene bombas nucleares. Y Pakistán, creo que, bueno, ahí está el tema. Pero ya hay fricción, Pakistán, India, Irán, bueno, entiendo que hay fricciones allí. Ahora, ese es el escenario. Entonces decía que la guerra de Israel, que empezó Hamás, ¿cierto? Disparando esos misiles en contra de Israel, o más bien raptando, ¿cierto?, a ciudadanos, a civiles, ¿ya? Entonces, pero esta guerra que se ha desatado está en Israel con Hamás. Eso ha escalado porque ahora ya está metiéndose Hezbollah, está involucrando al Líbano, ¿ya? Y entonces la verdad que se está involucrando el mundo entero. Y esto es el cumplimiento simplemente de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en este día final ya sería como un horno. Dice porque en el libro de Malaquía dice que viene el día grande y ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Y dijo el Señor, no lo digo yo, aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces viene el día grande y ardiente como un horno, ya lo estamos leyendo en las noticias, lo vemos en la televisión, en las noticias, ¿cierto? Entonces eso es. Ahora, a eso se refiere el Señor, ya cuando venga el Señor y haya esta condición en la tierra, ya hallará fe, hallará que nosotros estamos buscando al Señor, orando, ya, para tomar nuestra posición en Cristo, porque ese es el cuadro, ¿ya? Después de esto, ¿qué podíamos esperar nosotros? Entonces, después de esto no hay más nada, como dicen los hermanos. Voy a dejar mi Biblia acá un ratito, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco acerca de a lo que Dios nos ha llamado, ¿ya? Entonces, ahora, Francia, bueno, para dejar un poquito mejor ese cuadro, Francia también está llamando a la guerra. Ellos quieren, bueno, no lo dicen claramente, pero se están preparando. También Alemania se está preparando. Europa, todos se están preparando. Bueno, ahora voy a volver un poquito. Hay una cosa también muy tremenda que este caos de la guerra Rusia y Ucrania va a provocar una hambruna a nivel mundial, porque ya están subiendo los precios del grano, los precios del arroz y todo eso. Y Ucrania es un país, pero un poquito menor de grande en superficie que Rusia. Es un tremendo país, pero uno de los mayores productores de grano. ¿Ya? Sus tierras son fértiles, pero están todas destruidas. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito, para terminar, sobre lo que es, ¿cierto? Sobre nuestro mensaje, el mensaje del tiempo del fin. Porque hablamos que la aclamación Dios la hizo a través de un profeta y es este mensaje. Pero ¿qué es este mensaje? Este mensaje está llamando a los hijos predestinados de Dios desde antes de la fundación del mundo.
porque Dios, ¿cierto? Porque nosotros somos la última generación. Entonces, ya la escritura dice, yo le hablaba recién a una persona, ya, de que la escritura dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió. Eso está en el libro de Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, porque ese es el fin, el mensaje. Nuestro mensaje es la adopción espiritual. Y la adopción espiritual es cuando el escogido le es revelado el nacimiento de toda la palabra otra vez, que estaba bajo el séptimo sello. El séptimo sello escondía eso. Bajo el séptimo sello habían 7 truenos. El séptimo sello es la venida del Señor. En el séptimo sello se anuncia la tercera etapa, pero el profeta también dijo que todo esto venía como un nacimiento. Y todo esto es el nacimiento de las 7 virtudes. Así como Dios trajo su iglesia, la iglesia la trajo, ¿cierto?, a través de 7 fases, 7 etapas, 7 edades de la iglesia, y cada edad, digamos, reveló un misterio y trajo una virtud, ¿cierto? Y trajeron cada una virtud, la primera fe, la segunda virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor, afecto fraternal, así como Dios trae a su iglesia, así también Él edifica al individuo. Entonces, esto debe ser nuestra oración. Señor, edifícame en la forma de esa estatura perfecta, de un hombre perfecto. Edifícame en la forma de esa pirámide, porque el mensaje del profeta fue el mensaje de la pirámide. Y la pirámide es la estatura de un varón perfecto. Es Cristo siendo formado en nosotros sobrenaturalmente a través de un nacimiento séptuple. Y eso fue mostrado a través de toda la Biblia. Por eso que Naamán, para que se le fuera la lepra, que es tipo del pecado de incredulidad, una enfermedad incurable, ¿cierto?, en aquellos días, y hoy día también, entiendo, pero la lepra es un tipo del pecado, y el único pecado que existe es el pecado de incredulidad. Entonces, Naamán, para poder sacarse esa lepra de él, el profeta de Dios, ¿cierto?, le dijo, zambúllete, Eliseo. ¿Ve? Eliseo nos representó a nosotros, nos tipificó a nosotros. Y Eliseo en su ministerio le dijo a Naamán, zambúllete 7 veces en el Jordán. Y el Jordán es tipo de morir a uno mismo. Entonces, no quiso, ¿cierto? Porque dijo, no hay mejores aguas en Damasco que este profeta me dice que me zambulle acá en este Jordán lodoso. Pero bueno, él lo hicieron recapacitar y él se zambulló. En la primera zambullida no pasó nada, su carne seguía con lepra. En la segunda zambullida también, pero en la séptima zambullida, cuando él salió del agua, vio su carne. Y su carne era como la de un niño, es decir, se había ido la lepra. Se fue la lepra. En la séptima zambullida, hermano, ¿cierto? En el Jordán, se nos va la lepra del pecado, ¿ya? Y entonces, ¿cierto? Esas virtudes son formadas en usted. Cuando usted y yo estamos en el séptimo escalón de la estatura de un varón perfecto, ¿cierto? Entonces estamos listos para ser introducidos a la cámara del rey, así como Esther, la reina Esther, ¿cierto?, fue introducida a la cámara del rey Asuero. ¿Para qué? Para que fuesen uno. Y el rey le agradó a Esther, ¿cierto?, y se enamoraron, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y la hizo su reina, y puso la corona regia, y la hizo su reina, y eso es lo que dice la Biblia, que si usted y yo llegamos a ese séptimo peldaño, esa séptima virtud es nacida en usted, entonces usted es introducido a la cámara del rey para llegar a ser uno con el rey. ¿Ya? Y eso es la coronación de la iglesia, porque ese es Cristo, el Cristo terrenal aquí sobre la tierra, en una super iglesia, en una super raza, llevando adelante. Usted sabe de San Juan 14:12, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores.
llevando adelante, manifestando la escritura de Marcos 11, versículo 22. Tened la fe de Dios, es decir, un pueblo con la fe de Dios. Porque Jesús dijo, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho, será hecho. Jesús dijo, no lo que yo diga, lo que él diga será hecho. Entonces, ¿pero cuándo es eso? Cuando esa séptima virtud nace en usted y usted entra en la cámara del rey y usted llega a ser uno con el rey, ¿ya? Y entonces usted puede decir, mi padre y yo y mi padre somos uno, como lo dijo Cristo. Entonces eso es, en un vídeo anterior hablamos de la gloria séptuple del Señor en ella, el ser semejante al Hijo del Hombre, ese es ella, es su reina, pero su reina en su posición perfecta como super iglesia, como super raza. Ya todo eso tiene que suceder antes de nosotros irnos en el rapto, ya, porque la última cosa que sucede es el cambio en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos de ancianos vamos a volver a ser jóvenes de 18 años. Entonces ese es nuestro mensaje, amados hermanos. Nuestro mensaje es lo que dijo el profeta: Señor, ábrenos el maná escondido, corona la pirámide de nuestras vidas. El profeta dijo, pon la piedra de corona. Entonces, pero la piedra de corona viene sobre el nacimiento de esas 7 virtudes. Entonces, ahora, la piedra de corona es Cristo, el rey rechazado. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo fue rechazado, ¿cierto? Y el tipo antiguo testamentario es José siendo rechazado por sus hermanos. Después Dios mostró otro tipo de David, el rey rechazado. Fue rechazado, pero ese era Cristo. Cuando David lloró sobre ese montecito, ya por haber sido rechazado, en ese mismo monte, muchos años después, Cristo mismo, él también hizo lo mismo y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no quisiste, es decir, tú no conociste los días de tu visitación. Y ahora en el tiempo del fin, por cierto, el Hijo del Hombre, el Señor, velado tras de la piel de un profeta que trajo el mensaje, porque no fue el mensaje de William Branham, era Dios en William Branham trayendo su mensaje, la palabra, para llamar a su novia, ¿cierto? Entonces fue rechazado también. Y dijeron, William Branham, ese profeta así, autoproclamado profeta. Y todos lo rechazaron a él, excepto un pequeño rebaño, una pequeña manadita. Entonces, Cristo fue rechazado. Por eso que la Escritura dice, ahí en Apocalipsis capítulo 3, dice, he aquí, dijo el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque Cristo fue echado fuera de la iglesia. Yo he tenido la experiencia de ir a alguna iglesia para compartir el mensaje, ya, pero ellos se dan cuenta ya de que el mensaje, la palabra, los condena. Entonces ya no lo invitan más a usted, porque lo que usted está predicando va en contra de su organización, de su denominación, va en contra de lo que dijo su obispo. Entonces que todos esos obispos y esos pastores están fuera de la palabra, están descaminados. Yo digo, están en apostasía. Es algo muy tremendo. Acuérdense que este es el tiempo de la apostasía. La quemazón viene por razón de eso. Estados Unidos viene la quemazón de los Estados Unidos porque Estados Unidos rechazó el mensaje de un profeta. El Señor dijo, tu mensaje introducirá la segunda venida de Cristo. Tu mensaje, repito, introducirá la segunda venida de Cristo. Así como Juan el Bautista fue enviado para precursar mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Y lo que ha sido rechazado no solamente ha sido un profeta, sino que lo más tremendo, la palabra, el mensaje que trajo un profeta, que fue restaurado la unidad de Dios, la simiente de la serpiente, entender bien eso, ¿ya? Y todos los misterios han sido revelados, pero el ministerio del profeta era la revelación de los 7 truenos, ¿ya? Porque el profeta haría 2 cosas: convertiría el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés, pero también revelaría
el misterio de los 7 truenos, ¿ya? Esos 7 truenos misteriosos que eran los misterios, verdades contenidos en los 7 sellos. Y el Espíritu Santo dijo, serán estos misterios, verdades, revelados divinamente, los que literalmente convertirán el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. El Espíritu Santo dijo, exactamente así será. Pero ¿qué han hecho hasta aquí en el mensaje inclusive? Han rechazado los 7 truenos, han rechazado a Cristo, la piedra de corona, ¿ya? Han rechazado, una vez más lo han rechazado, porque esto es Cristo en usted, hermano, el creyente. Cuando en usted son formadas estas 7 virtudes por medio de la palabra, ¿cierto? Toda la palabra nace en usted, entonces usted y Cristo llegan a ser uno solo. Pero usted tiene que pasar también por lo mismo que pasó el Señor Jesucristo, el rechazo, digamos, sufrir el oprobio, así como lo sufrió Cristo, y ser rechazado por sus hermanos, ser rechazado por las denominaciones, y por las denominaciones también aquí en el mensaje. Ellos no lo reconocen, no saben quién es usted, ¿ya? Porque Cristo en su iglesia es un misterio también, ¿ya? Y estos 7 truenos eran un misterio. Voy a ver la hora, estamos ya casi. Entonces eso es, amados hermanos, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando Él viniere. Yo les amonesto, hermano, y también, bueno, es para todos nosotros, tenemos que estar orando y pidiendo al Señor, Señor, corona la pirámide de mi vida, corona las pirámides de nuestras vidas, Señor, pon la piedra de corona, ¿ya? Acuérdese que entre las edades de la iglesia y la piedra de corona, en el diagrama, en el dibujo, hay un pequeño espacio. Ese espacio somos nosotros. Ese espacio no es la edad de la Odisea, ese espacio es la edad eterna que estaría al fin de los sellos. Nosotros estamos entrando a la edad eterna, a la cual hemos sido convocados, ¿ya? Entonces, eso es, hermano, la piedra de corona de amor debe coronar tus virtudes, porque la última, en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿cierto? Dice, vosotros que habéis huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza paciencia, a la paciencia el temor de Dios, y al temor de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal caridad, y caridad es la piedra de corona, la cabeza, Cristo. Entonces que cuando Él ve que estas virtudes, este nacimiento sobrenatural ha nacido en usted, toda la palabra ha nacido en usted, entonces Él lo sella a usted y con la piedra de corona, ¿ya? Y usted y Cristo llegan a ser uno solo. Y ese es el verdadero bautismo, el Espíritu Santo, sin sensaciones, sin emociones, sin luces, no. Cristo, la imagen de Cristo restaurada en usted, porque Él dijo en Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esa imagen, esa semejanza ahora ha sido restaurada por el mensaje de Malaquías 4:5 a la iglesia verdadera de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y hasta en una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Si les gusta el mensaje o estos estudios, no se olvide de darle un like y escriba en los comentarios, escriba sus inquietudes y también si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, será un honor para nosotros poder orar por usted y también pedimos su oración por nosotros. Amados, amadísimos, que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.